de este material que voy a comenzar a usar en este momento. Así que vamos a darle 5 razones bíblicas en contra del divorcio y del nuevo matrimonio o del nuevo casamiento. ¿Ya? Comenzamos. Texto bíblico, Biblia, lápiz y papel a la mano. Puede dejarme sus preguntas. Pues en este momento yo las voy a ir contestando. Ya, dice. Dios hablando, Malaquías 2:16. Jehová hablando, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Ya, traducción de la Biblia de las Américas. Entonces dice, punto A, que Él, es decir, el Señor, Dios Todopoderoso, detesta el divorcio. Desde ahí vamos partiendo. Lucas 16:18 dice, todo el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Mire, y el que se casa con la divorciada o con la que está divorciada del marido, comete adulterio. De nuevo, tomamos la Biblia de las Américas. Entonces ya, desde ahí nomás, hermanito, el tema se pone caliente. Está hablando Dios, no está hablando Jorge Aguilar, no está hablando el reverendo fulano, ni el doctor en teología, ni Pablo, ni Pedro, no. Está hablando el mismo Cristo, el mismo Dios, y Él está diciendo su posición de Él en contra del divorcio. Y Dios dice, porque yo detesto el divorcio. Entonces, yo podría terminar el programa aquí, pero vamos a seguir, porque ya Dios dijo lo que Él piensa del divorcio. Entonces, si usted va a meterse en oración para preguntarle al Señor si Él está de acuerdo con que usted se divorcie, Él te lo dice ahorita ya. No necesitas meterte en oración y ayuno, porque Dios no te va a contestar de cosas que Él ya lo dijo claramente en su palabra. Él dice, yo detesto el divorcio. ¿Ya? Y en el Lucas 16:18 dice que el que se casa con la divorciada, o sea, si se llegara a dar la situación de un divorcio, dice Dios, comete adulterio. El que se casa con la divorciada, adultera. Está claramente en la palabra. Tenemos otro pasaje en el libro de San Marcos, aleluya, 10:11. Vamos un poquito más adelante. Romanos 7 del 1 al 3 dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues habla los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido, será llamada, ¿cómo se le llamará? Adúltera, si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se une a otro hombre. Está, como decimos, más claro que el agua. Si la mujer, aleluya, el marido se le muere, entonces sí, ahí automáticamente se invalida la ley en la cual esa persona estaba ligada, la ley del matrimonio, y puede volverse a casar con alguien más. Pero si su marido continúa vivo, dice la Biblia, y ella se llegara a casar con otro hombre, entonces será llamada adúltera. Y el libro de 1 Corintios 6 del 9 al 10, que también lo voy a poner aquí por si las dudas, dice claramente, lo vamos a sombrear, mire, ahí está, no erréis, ni los fornicarios, ni los fornicarios, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Tome énfasis a la diferencia de palabras entre fornicario y adúltero, porque después esto nos va a servir para lo que viene en el mensaje. Ya, tome bien clarito esa diferencia, que fornicario y adúltero no es lo mismo. Ahora, me pregunta el hermano de Vida Abundante. Mire, ahí están las preguntas. Pastor, ¿y eso aplica a la unión libre o convivencia? No. Una convivencia es una fornicación. Y aquí sí, 1 Corintios 6:9 es para ti, si estás en unión libre. Dice, no erréis, ni los fornicarios, este es para ti.
Porque fornicación es relación sexual fuera del matrimonio. Entonces, si usted está conviviendo en una unión libre, como le llaman libre, pero bien atados por el diablo, usted está en fornicación. Y si usted se muere, usted se va al infierno, porque ningún fornicario entrará en el reino de los cielos. Así que téngale cuidado. Ningún tipo de unión libre es aceptable delante de Dios. Porque es lo mismo que yo me vaya a una discoteca y conozco una muchacha y me gustó. Entonces me meto a convivir con ella. Me lleno de hijos, pero nunca hubo un pacto. El matrimonio es un pacto. Y nunca hubo un pacto en una unión libre. Es decir, están solamente satisfaciendo su deseo mundano de sexo, deseo de la carne. Pero no hay un compromiso el uno con el otro y el uno con el otro hacia Dios. Así que eso es fornicación ante los ojos del Señor. Y si es en la iglesia, igualmente se aplica. Igualmente se aplica. Añado, mire, y añado, porque algunos dicen, estoy en unión libre, por lo tanto, me tengo que casar por obligación con ese hombre, aunque sea un adúltero, aunque sea un fumón, un drogadicto, un sinvergüenza, un ratero, todo lo demás. Aquí yo te quiero ayudar, escúcheme bien y présteme toda su atención. Si usted está en unión libre, repito, usted no está ligada a ese hombre o usted no está ligado a esa mujer. Por lo tanto, si de buenas a primeras usted se separa de esa persona, usted no peca. Es más, es lo que debería de hacer, porque está en pecado. Pero si hay hijos, hay responsabilidad de los hijos, entonces usted tiene que cumplir con su responsabilidad para con las criaturas que, al final de cuentas, no son culpables de su pecado. Ojalá que yo me esté explicando bien para que usted me entienda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una persona, una pareja que está en unión libre, no están obligados a casarse, sino más bien a separarse. Y si ellos ven a bien que sí, que su unión es correcta, se aman y todo lo demás, y están en esta condición, se pueden casar, siempre y cuando sea en el Señor. Así que ahí está clarito. Y si no, tú por tu lado, yo por tu lado, y que Dios te bendiga. Y usted se puede casar con otra persona, porque al final usted no está casado, usted está conviviendo. Tome en cuenta lo que estoy hablando. Por eso que Dios defiende el matrimonio, no la unión libre ni la convivencia. Gloria al Señor. Angie Méndez, pastor, si uno se divorcia antes que conociera de Dios, ¿qué pasa ahí? Facilito, sigue casado. Sigue casado. Y aquí viene el por qué y se lo vamos a dar. Primera razón. ¿Por qué sigue casado? Mire. Número 1. Porque existe un pacto, escúcheme bien, vigente y una promesa permanente. Leamos juntos Malaquías 2:14. Dice, y vosotros decís, ¿por qué? Porque el Señor ha sido testigo. Escuche bien, Dios se pone como testigo. Mire, entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera, ahora mire esta palabra, y la mujer de tu pacto. ¿Ya? Tome en cuenta lo que estamos mostrándole. Número 1, ¿qué sucede en un matrimonio? Ya sea que se haya celebrado en el civil o se haya celebrado por un cura o en cualquier religión inclusive, ¿eh? Ojo, a Dios eso, para este tema, Dios no lo toma tanto en cuenta. ¿Por qué? Porque en un matrimonio, aleluya, tienen que tomarse en cuenta varias cosas. Número 1, Dios se pone como testigo. Mire, ahí está, subrayado. ¿Ya? 2, Dios se pone como testigo entre un hombre y una mujer. Aquí está. Ahí está. Escúcheme bien. 3, ese hombre y esa mujer, cuando se unen, mutuo acuerdo, establecen un pacto. Así que, aquí aclaramos, sea en el rito que sea en el país que sea en la época que sea en la cultura que sea,
quien case a la pareja, sea por civil o por celebración religiosa, ese matrimonio es siempre ahí está, un pacto. Un pacto. Amén. Entonces el matrimonio, así como Dios lo ve y como deberíamos de verlo todos los creyentes, hermano, es un pacto. Y un pacto no es lo mismo que un contrato. Escúcheme bien, porque algunos creen que el matrimonio es como un contrato. En un contrato las dos partes se comprometen a cumplir con su parte del contrato. Y si fallaran cualquiera de las dos, entonces el contrato se le hace simplemente y se rompe. Voy a romper este porque ese era un volante. Así, mire. Oh, contrato. No valió. Tú te vas por la derecha y yo me voy por la izquierda. Ese es un contrato. Pero un matrimonio no es un contrato. Un matrimonio es un pacto. Y un pacto, escúcheme bien, así como la Biblia lo enseña, es una promesa que no se puede romper, porque tiene como testigo, ¿a quién? ¿A quién? Quien ratifica eso es Dios. Él le pone el sello. Él le pone el sello. Porque el Señor ha sido testigo, mire, entre tú y la mujer de tu juventud. Amén. ¿Ya? Sí, mi hermanito predicando el Evangelio de Salvación puede mandarme el mensaje por WhatsApp. ¿Ya? Entonces, el pacto no se puede romper porque pone por testigo a Dios. Y Dios no juega. Dios toma muy en serio la palabra del pacto. Por eso dice en el texto, de nuevo, Marcos 19. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Ahorita todavía no voy a poder atender la llamada. Déjenme un poquito que voy desarrollando el tema. ¿Ya? Ahí está. Los hermanos comienzan a llamar, pero no les voy a poder atender ahorita. Llamada después para que me dejen aquí. Ustedes me permitan desarrollarles bien el mensaje y aclarárselo bien, para que no hayan dudas. Entonces el matrimonio no se puede romper porque es un pacto. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por eso dice la Biblia. Es decir, que todo lo que Dios establece no lo podemos romper, porque la ley de Dios lo ratifica. Romanos 7 del 2 y 3 también dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, tome en cuenta, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que mientras vive su marido será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que ya no es adúltera, aunque se una con otro hombre. Jesús en Marcos 10:9 y Romanos 7, 2 y 3 con Pablo, y el mismo 1 Corintios 7:39 dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Yo creo que estos pasajes no dejan espacio para ningún pecado. Amén. No dejan espacio para ninguna suposición ni mala interpretación. Y cualquier interpretación que se haga del texto diferente a esos textos que acabo de leer se llama herejía. Y cualquier predicador que se atreva a ir en contra de esos textos es un mentiroso y un hereje. Y no quiere que te salves, quiere que te vayas al infierno de cabeza. Así que tenga cuidado con los falsos predicadores, que muchos de ellos son recasados. Y no les queda de otra que abrir la puerta, porque si ya la abrieron para ellos, ¿qué les queda para sus ovejitas o pobres ovejitas que les siguen? Simplemente abrirles la puerta. Pero yo le repito, entonces tenga cuidado, porque si usted está en esta condición, usted será llamado adúltero y así se le llamará delante del tribunal de Cristo. Así es. Así es. Y aunque suene duro, como me preguntan aquí, pastor, entonces soy adúltera, ¿quiere decir que no merezco el reino de Dios?
Me preguntan, ¿no? Pues si una persona, de nuevo vuelvo y le repito, se ha recasado, no es que no merece, todos merecen, por eso Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero si usted está en esta condición pecaminosa, usted se va a perder. Usted no va a llegar al cielo. Y yo se lo estoy diciendo a la luz de la palabra con el dolor de mi corazón. Porque usted rompió su pacto. Y ningún adúltero entrará en el reino de los cielos. Luego le voy a mostrar que hay algunos casos que vamos a ir manejando, en los cuales sí se entiende que no hubo una unión delante de Dios. Pero lo primero es lo primero. Ya, el que está unido en matrimonio está bajo una ley, bajo un pacto, y es el pacto de Dios. Eso no lo rompe ningún juez, ni papeles, ni documentos, ni países, ni aunque te vayas a la luna, mi hermano, y allá te vuelvas a casar, tú sigues con un pacto que Dios lo sabe, y por ese pacto Dios te va a demandar. Y si usted no cumple con su pacto, usted se va a ir al infierno. Y pastor, ¿y qué del pastor que me permitió? Él también se va a ir al infierno por hacerte tropezar. Y él será, tu sangre le será demandada a él. Así que tomemos en cuenta. Gálatas 3:5 habla de lo que es un pacto ante Dios. Dice, hermanos míos, le voy a dar un ejemplo que cualquiera puede entender. Cuando una persona hace un pacto con otra y lo firma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. Ahí está. Ahí está, usted lo puede leer en su versión, que un pacto una vez hecho, nadie lo rompe. Nadie lo rompe. Nadie lo rompe. La única manera, ahora usemos la lógica, en todos los países creo que es igual, que los pactos duran mientras la persona vive, porque una vez que la persona muere, el pacto se rompe. Así es. Usted se compra una casa y tiene la documentación, esa casa te pertenece mientras estás vivo. Pero una vez que tú te mueres, una vez que usted se muere, se rompió. Y eso pasa a alguien más, es decir, probablemente a tus hijos o a alguien más. Los pactos son irrompibles. Me dice un hermano, Alberto Espinosa, me dice, mi ex esposa se fue con el vecino, me demandó y me obligó a firmar el divorcio, porque si no me acusaba de violación, o sea que yo no me podré casar. Así es. Tu esposa se fue con el vecino, usted sigue ligado bajo la ley de Dios a esa mujer. Así de simple. Aunque ella te haya engañado, y ahorita se lo voy a demostrar, recién estoy entrando en el tema, pero desde ya te digo, hermano Alberto, en el respeto que te mereces, usted sigue ligado a esa mujer. Pastor, y ella que ahorita está con otro, ella es llamada adúltera en este momento. Y si se muere, ojalá que se arrepienta, pero si es que ella se muriera, se va al infierno. Pero tú, en este caso, ¿cómo quedo yo, pastor? Usted queda solo, mi hermano. Si usted ama a Dios y quiere llegar al cielo, usted no puede volverse a casar. Debe quedarse solo. Así lo dice claramente la Biblia. Más adelante lo vamos a seguir mostrando. Pero esa es la condición en la que está, por ejemplo, esa persona. ¿Ya? Así que tengamos en cuenta. Pastor, pero me casé por lo civil, dice el mismo hermano, y no por la iglesia. Estás casado. Porque Romanos 13 dice que toda ley, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Por lo tanto, aunque te hayas casado por la ley civil, estás casado. Es más, si tú te hubieras casado por la ley religiosa y no por la civil, no estarías casado. ¿Por qué? Porque te tendrías que sujetar a la ley civil, que es la que certifica tu matrimonio. ¿Ya? Tenemos que sujetarnos a las autoridades. Si estás casado por la ley civil, ante Dios, cuando estaba el juez o la jueza, la persona que te casó y te hizo firmar los documentos, Dios también estaba ahí. Y Dios dijo amén a ese pacto, a ese pacto. Entonces, bueno, ya tenemos una cosita ahí en claro, que el matrimonio es un pacto. Es un pacto. Le muestro algunos puntos de ello, ¿ya? Un pacto tanto se inaugura como se anula solo con la muerte. Punto número 1. Punto número 2. El pacto antiguo se inauguró y se abrogó con la muerte. Esto usted lo ve en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Lo único que hizo un cambio entre el Antiguo y Nuevo Testamento o Antiguo y Nuevo Pacto fue la muerte.
La muerte del Señor estableció un nuevo pacto, Nuevo Testamento. 3. El nuevo pacto se inauguró con la muerte. Esto es decir, la muerte de Cristo. 4. Sin la muerte, escuche bien, sin la muerte no se anula un pacto y sin muerte no se anula el pacto matrimonial. Ahora mire, 5. Pacto y muerte están íntimamente ligados. Aleluya. Entonces, número 1, un matrimonio es irrompible. Número 1, porque él es un pacto. Número 2, un matrimonio es irrompible. Escúcheme bien, acá está. ¿Ya? O sea, punto B del mismo tema, ¿no? En cuanto a la promesa. Porque cuando la pareja se va al altar y se hacen promesas, ahora vamos mirando esto, y se hacen promesas y se juran hasta que la muerte nos separe, en la pobreza, en la riqueza, y todo eso que más parece, hermano, un cuento que otra cosa. Bueno, para ellos si de repente sí lo toman como un juego, ¿no? O un cuento, pero para Dios no. Dios sí es serio, muy serio con estas palabras. Y cuando se rompe esa promesa, uno de los dos, o los dos inclusive, quedan como mentirosos. Como mentirosos. Dios los juzga por mentiroso, insensato, infiel. Mire bien, cuando no cumplen su promesa de matrimonio. Lo tengo en la Biblia. Apocalipsis 21:8. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Entonces, si tú te casaste y no tomaste en cuenta a Dios en tu matrimonio y luego estás rompiendo tu promesa que hiciste, tú eres un mentiroso. Y dice, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en la promesa de los insensatos. Cumple lo que prometes. Amén. O mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Amén. Pastor, pero yo, como me dijo una hermana, yo he orado y hasta he hecho un ayuno profundo para que sea Dios y me aclare y me revele si es que yo me casaba con esa persona que ahora es mi pareja y Dios me mostró en visión que me tenía que casar. O me dijo mi pastor, o me dijo el evangelista internacional que sí, que yo me podía casar. Mi hermano, aunque te lo diga el ángel que bajó del cielo, Dios no puede negar su palabra. Si usted se vuelve a casar, usted está en adulterio. Amén. Usted está en adulterio. Y de nuevo, hago énfasis en que debería usted analizar la vida de la persona que te está dando esos consejos. Porque por ahí le vas a encontrar algo que va arrastrando por ahí, por el cual él está permitiendo que usted recaiga o caiga en ese pecado tan grave delante de Dios. Alabado sea el Señor. Usted va a tener un serio problema si se muriera en esa condición, pues no se va a salvar. Yo le tengo que decir, y este mensaje, aclaro que este mensaje lo estoy trayendo por el peligro que muchas almas están viviendo. Mabel Chema Puma pregunta, Pastor, ¿qué pasa si una pareja se casa sin conocer a Cristo y se separa sin conocer a Cristo? Mucho después ya separada, conviven y hacen familia y años después conocen a Cristo, se entregan a Dios, se pueden casar en la iglesia. Un enredo, ¿no? Esa pregunta, pero vamos a verla de nuevo. Se casa sin conocer a Cristo, luego se separa. Ahora, acláreme, hermana Mabel, para poder contestar esta pregunta que no está bien hecha. Si esa pareja que se conoce, se llegaron a casar y luego se divorciaron, no sé si eso es lo que me quiere decir, aclárelo para yo terminar de responder la pregunta. ¿Ya? Entonces, bueno. Todas las preguntas que están tocando aquí, las vamos a ir desarrollando ahí juntos. Y usted va a ver que ni una duda te va a quedar. Ninguna duda te va a quedar después de este mensaje. ¿Ya? Entonces,
el matrimonio es irrompible porque es un pacto. Segunda razón. La segunda razón la tenemos de nuevo ahí, ¿ya? La segunda razón por la cual la Biblia no permite el divorcio, ni el nuevo matrimonio o casamiento del divorciado, es que fornicación no es adulterio. Ya como lo citan de la Biblia en pasajes como San Mateo 5:32 y Mateo 19:9, donde dice a no ser por fornicación. Las dos palabras, adulterio y fornicación, son diferentes en la Biblia. En el griego, la palabra fornicación es la palabra porneia, ahí está. Y la palabra adulterio es la palabra mocheia. Son dos palabras diferentes. Ahora usted me puede decir, pero de repente Jesucristo, cuando dijo fornicación, también se refería a adulterio. La respuesta es no. El Señor Jesucristo sabía muy bien qué era adulterio y qué era fornicación. Inclusive, nosotros vamos a darnos cuenta que Él sabía de las dos palabras, y las dos palabras las utilizó en el mismo pasaje. En el mismo pasaje. De hecho, por ejemplo, en el mismo libro de San Marcos, que lo vamos resaltando aquí, 7:21, Jesucristo hizo separación entre las dos palabras, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, dice, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. ¿Se da cuenta? Que Jesucristo, no, cuando cita la palabra fornicación, la cita aparte de adulterio. Para Jesucristo, fornicación no es adulterio y adulterio no es fornicación. ¿Qué significa adulterio? Así como Cristo lo ve, así como Cristo lo ve en la traducción, adulterio es sexualidad ilícita contra el matrimonio siendo ya casado. Repito, adulterio es sexo con otra persona estando casado. Eso es un adulterio. ¿Y qué es fornicación? La palabra pornea es un polisémico. Significa que esta palabra tiene varios significados. Paso a explicarle. Fornicación significa relaciones sexuales como soltero. Lo que acabo de enseñar. Si usted está soltero y tiene relación sexual con su novia, enamorada o pareja, usted está fornicando con ella. Es decir, usted está en pecado. 2. Fornicación también significa idolatría espiritual. Es decir, cuando una persona, aparte de su amor a Dios, le profesa amor a otro Dios. Eso también es fornicación. 3. Fornicación también es homosexualidad. Así es, homosexualidad también tiene que ver con fornicación. 4. Fornicación también es inmoralidad. Inmoralidad. Es decir, ahí aparecen todo tipo de pecado inmundo, ¿no? Sucio, como la pornografía, el sexo con animales, etcétera, etcétera y etcétera. 5. Fornicación también es uniones inválidas, incesto. Incesto significa relaciones entre parientes, el papá con la hija, el hijo con la prima, el joven con la prima o la prima con el primo. Ojo, tomen en cuenta, ante Dios eso es pornea, fornicación. ¿Ya? ¿Qué más? Sexo con la tía o con la madrastra, y hay evidencia bíblica en el Nuevo Testamento de eso también, que ahorita vamos a enseñarle a usted. Entonces, si el Señor hubiese querido decir excepto caso de adulterio, Él hubiera dicho claramente en el texto de San Mateo 19:9, que le encanta a esos pastores que están en adulterio y que defienden a capa y espada el tema este del recasamiento. Jesucristo no hubiera tenido ningún problema porque conocía las dos palabras, pornea y la otra mocheia, es decir, fornicación y adulterio, y sabía muy bien el significado de las dos palabras. Pero el Señor Jesucristo no dijo a no ser por mocheia, es decir, a no ser por adulterio, dijo a no ser por fornicación.
por fornicación. Entonces ahí empezamos a ver la separación. Ahí empezamos a ver la separación de las dos palabras. Porque entonces, ¿a qué se referiría con esa fornicación y con ese adulterio? Y es aquí donde el tema se vuelve más profundo. ¿Se da cuenta? Cuando nosotros nos vamos a la Escritura, se vuelve más profundo. Porque si Jesucristo, yo le voy a decir esto, si Jesucristo permitiera, escúcheme bien, el Señor permitiera el recasamiento, présteme toda su atención, el recasamiento por adulterio, estaría contradiciéndose a sí mismo. Pastor, ¿por qué? Se lo voy a demostrar. El Señor se estaría directamente contradiciendo. Lo voy a llevar aquí a la Biblia y lo voy a llevar al final. En el 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ahí está, salvo por fornicación y se casa con otra, adultera. Y dice, y el que se casa con la repudiada, adultera. Ahí está. Entonces, ahí vamos usando la mente. Si Jesucristo, Él estaría permitiendo el divorcio y recasamiento, entonces Él se estaría contradiciendo. ¿Por qué? Porque Él más abajito está diciendo que el que se casa con la mujer repudiada o repudiado o divorciada o divorciado, adultera. Total, diría entonces yo, Jesucristo, ¿qué quiso decir? ¿Se puede o no se puede divorciar? Porque si se pudiera divorciar, se debería de poder volver a casar. Pero en este caso, Él dice que a no ser por fornicación, pero dice que el que se casa con la persona que o sea, decir, que se ha divorciado, si alguien la tomara como mujer, adultera con ella. Es decir, que su pacto matrimonial ante Cristo sigue vigente, aunque haya sido repudiada. Entonces hay una contradicción. No hay ninguna contradicción. Dios no se puede contradecir. ¿Sabe quiénes son los que se contradicen? Pues somos nosotros, hermano, porque no vamos a la Escritura como la Escritura quiere que nosotros vayamos. ¿A qué se refería el Señor? En ese tema está hablando de matrimonio, no se olvide, está hablando de parejas casadas. Entonces, si tomemos la palabra fornicación, ya le di sus significados en la parte de arriba, lo voy a volver a poner, ahí está. Sus significados: relaciones sexuales como solteros, idolatría espiritual, homosexualidad, inmoralidad, uniones inválidas como incesto, bigamia y matrimonios del mismo sexo. Vamos descartando, ¿ya? ¿A qué se refirió el Señor? No es relaciones sexuales como solteros, porque está hablando de gente casada. Entonces, número 1, no va. No es idolatría espiritual. ¿Por qué? Porque tampoco está hablando de idolatría. Así que eso tampoco va. No es homosexualidad, porque está hablando de matrimonios válidos. Así que ese de ahí tampoco va. No es inmoralidad, porque tampoco está hablando de casos de inmoralidad ahí. Entonces, ¿cuál nos quedaría si descartamos todititos? Y ahí lo dejo subrayado. ¿Cuál nos queda? El único fundamento para la anulación de un matrimonio o un divorcio y el aceptable nuevo matrimonio está ahí. Es incesto, relaciones sexuales entre parientes, bigamia, matrimonios del mismo sexo. Matrimonios del mismo sexo. Es el único caso. ¿Por qué puse bigamia aquí? Aquí, mire. Para los que preguntarán, ¿qué significará bigamia? Yo creo que algunos sí lo saben. Bigamia, hermano, bigamia es que la persona ya estuvo casado y se volvió a casar. Entonces, la otra parte no lo sabe. Y de repente pasan los años, vienen a Cristo y todo lo demás, y la persona se entera que su pareja ya estuvo casado. Y ahora ella se encuentra en un problemón. Y ella dice, ¿ahora qué hago con mi vida? Porque este hombre ya tenía otra mujer. Entonces la Biblia te dice,
tú sí te puedes volver a casar, porque a ti te engañaron, tu matrimonio no es válido, no es válido, porque ese ya tenía mujer, ya estaba ligado a otra persona en pacto, así que tú te puedes divorciar, y yo lo digo claramente, y te puedes volver a casar, por bigamia. La pareja ya tenía otro marido por otro lado, o ella ya tenía otro esposo escondido por ahí por otro lado, bigamia. Sí se puede volver a casar. La persona que fue engañada, ojo, no el engañador está en pecado y que se arrepiente en el nombre de Cristo. Ahora, incesto, pastor, me casé con mi prima, incesto. Pastor, me casé con mi parienta cercana, incesto. Con mi tía, incesto. Con mi tío, incesto. Tú te puedes divorciar y deberías, si te quieres salvar, y te puedes volver a casar. Porque el incesto está condenado, te lo digo, en el Levítico 18. Léalo. Y para los que no creen que se refiere también a los primos, la Biblia empieza diciendo, con parienta cercana alguna. Eso incluye también a los primos, que es una palabra que no aparece mucho en la Biblia. Matrimonios del mismo sexo, obviamente, matrimonios homosexuales, lésbicos, pedófilos, todas esas inmundicias son cosas que Dios rompe. Dios no los juntó, se los juntó el diablo. Y esos matrimonios ante Dios son inválidos. Dios no los valida. Dios no los valida. Y si tienen hijos, que Dios tenga misericordia de esos hijos. Ahora, mire, seguimos profundizando para darle todavía más contundencia a lo que estoy hablando. Volvemos al estudio. ¡Wow! Aleluya. Y miren, miramos un texto, 1 Corintios 7, 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice Pablo, no yo, sino el Señor. Sino el Señor. O sea, aquí no está hablando Pablo, está hablando el Espíritu Santo, es decir, Dios. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Aquí de nuevo venimos al texto original, porque sin tocar las palabras originales, algunos de nuevo se agarran de aquí y dicen, acá está. Ahí está, la Biblia dice que uno se puede separar, es decir, divorciar. Ahora vamos a mirar el original. Para separación, la palabra en el griego es la palabra corizo. La vamos a subrayar. Ahí está, corizo. ¿Qué significa corizo? Corizo griego significa separarse, irse, marcharse y apartarse. En ninguna parte significa divorciarse. Para divorcio utiliza la Biblia otra palabra, que es la que usó Cristo. También es la palabra apostación. Mire, que esa palabra apostación, de donde viene la palabra apostasía, significa divorcio. Ahí viene la palabra apostasía, divorcio, romper, algo que se rompe, algo que se quiebra. Esa es apostasía, apostación. La Biblia no usa apostación aquí en 1 Corintios 7, 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe. Podríamos decir también, o no se aparte, o no se vaya, o no se marche. ¿Ya? O no se marche de su marido, no se aparte de su marido. Pero dice, pero si se separa, o sea, si se aparta, ¿cómo debería quedarse? De nuevo, mire, Dios no se puede negar. ¿Cómo debería quedarse si se llegara a separar? Dígamelo usted lo que estamos leyendo en la palabra. Quédese sin casar. Quédese sin casar. Alabado sea el Señor. Entonces, si llegara a suceder el caso donde no se aguantan, tan como perro y gato, se agarran con la sartén, con la olla, y que tú eres una desgraciada y me largo y me... Está bien. Si tú eres cristiana o eres cristiano, Dios te puede entender. Si eres víctima de un maltrato físico, Dios te permite que te separes. Si eres víctima de un maltrato psicológico, tu marido te humilla, te insulta,
te pisotea, te tiene como un trapeador, tu maltrato es psicológico, usted no aguanta más vivir con esa persona, Dios te entiende que te separes. Si tu maltrato es manutención, es decir, tu pareja te deja, te abandona, te deja de hambre, no cuida de ti, usted ya no lo aguanta más, se levanta contra Dios, usted viene a la iglesia y tu pareja se levanta contra Dios, ¿ah? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Usted claramente, la Biblia dice, te puede separar. Y en algunos casos yo lo he aconsejado. Sepárese, hermanito, le he dicho. Sepárese, usted vaya por la derecha, su marido por la izquierda, pero les digo, quédese sin casar. Quédate sin casar. ¿Por qué? Porque estás bajo un pacto ya. Y ese pacto no lo rompe nadie. El pacto de tu matrimonio es irrompible. Así que te tienes que quedar sola o solo, sin casar. O reconcíliate con tu pareja, entonces dice la Biblia. Es la única opción que Dios te da. Mientras él o ella están vivos, nada ni nadie te puede sacar y romper el pacto que ya hiciste con esa persona. Absolutamente nadie. Nadie. Amén, hermanos. Así es. Ahora, pastor, ¿y qué pasa con el inocente? Fue engañado por su esposa. Su esposa lo engañó, pobrecito. O pobrecita, que, como dicen en el dicho, se va a quedar vistiendo santos. Se va a quedar llorando por otra persona. Eso es lo que dicen muchos pastores. Tú no te tienes que quedar sola porque tú eres la víctima. A la víctima, Dios ya se lo dijo en San Mateo 19:9, que el que se casa con la persona agraviada o repudiada injustamente, será llamado adúltero. Si alguien toma a la persona que quedó divorciada por matrimonio, ese será llamado adúltero y ella será llamada adúltera con él. Es serio. Entonces, que una persona inocente, escúcheme bien, que una persona inocente puede divorciarse por adulterio, como dicen los divorcistas, pero al final del texto el Señor mismo dice que esa persona inocente divorciada, si se vuelve a casar, comete adulterio. Amén, comete adulterio. Repito y vuelvo, el Señor no se contradijo. Por eso Pablo, en su carta a los Corintios y Romanos 7, trae aclaración de las palabras del Señor. Y él lo dice, no lo digo yo, sino el Señor, que la mujer que se separa, quédese sin casar. ¿Qué le podemos añadir o quitar a eso? Y quédese sin casar o vuélvase a juntar con su marido, dice Pablo. ¿Qué le puede añadir usted a eso? Nada, ¿sí o no? Porque está más claro que el agua. El que se casa con el divorciado comete adulterio. Y el que se casa con la divorciada también comete adulterio. Tanto el que se casa siendo divorciado y el que toma al divorciado o divorciada por pareja, ambos adulteran. Ante Dios, si mueren, se van al infierno. Seguirán al infierno. Y más ahora que están sabiendo la palabra del Señor. Aleluya. Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, es decir, incesto, sexo hombre con hombre. Ahí está, ya le dije el significado de esa palabra fornicación, que no es adulterio, ya lo enseñé. Hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Aleluya. Pueden dejar sus preguntas sin problema. Ponga las preguntas que quiera y yo voy a irlas contestando. ¿Ya? Voy a irlas contestando sin problema. Para eso estamos aquí y el tema ya vio que se puso caliente. Ahorita yo sé que muchos están que me maldicen. Aleluya. Muchos están indignados. No se preocupe, que Cristo sí te ama y te quiere salvar. Por eso me está usando para decirte la verdad. Me dice el hermano Javier Solís, y es muy cierto lo que dice el hermano Javier. Buenas, pastor. Aquí en los Estados Unidos, el 85% son recasados. Hermano Javier, que Dios te bendiga. Y yo añado a lo que dice mi hermano Javier. No solamente eso, sino que la Biblia también dice
que de la multitud de creyentes que escuchan el evangelio, solamente aquellos que son buena tierra entrarán en el reino de los cielos, y aquellos que están dispuestos a entrar por la puerta estrecha entrarán en el reino de los cielos, y aquellos que toman su yugo y siguen al Señor entrarán en el reino de los cielos. Eso me pone a mí en la posición de decirte que si tú, seas quien seas pastor, evangelista, apóstol, seas diácono, hasta te llames querubín, si te has recasado, tú estás caminando rumbo al infierno. Llámetes como te llames. Si tú, aleluya, llegaste a esa situación, te tenías que quedar sin casar. Sin casar. Ese era lo que tú tenías que hacer. Ahorita le voy a decir lo que usted debería de hacer. Si usted ya está en esa situación, o llegó a la iglesia en esa situación, o el pastor te predicó mal. Dios santo, qué cosa tan terrible. Qué cosa tan terrible. El pastor de repente te predicó mal y te llevó al altar y él mismo te casó y te uniste. Y ahora es algo en tu corazón, como una espinita que te tenía incómodo. ¿Será que estoy bien? ¿Será que estoy bien? Yo me he dado cuenta, y esto es muy cierto, que las parejas recasadas muchas veces son los que más apoyan en la iglesia. Las parejas recasadas son los que muchas veces lo vemos, son los que llegan más temprano. Son los que están prontos para la obra. Son los que más quieren hacer en la obra. Y el pastor muchas de las veces ciega su mirada, su perspectiva bíblica por ver a la pareja de recasados cómo trabaja para el Señor. Y el pastor llega a pensar que entonces sí, esta pareja es de Dios porque mira cuánto trabajan en la obra siendo que son recasados. Yo te voy a decir algo que yo he notado en estos años que le tengo sirviendo al Señor en el ministerio, que eso generalmente va a suceder porque la pareja de recasados tienen aquí una carga. Hay como que algo, el Espíritu Santo les pone una inquietud de que no están bien. Y el pastor también en su mente, aunque lo ve haciendo mucho, la palabra aquí lo inquieta y él dice, pero ¿y esto? Y los hermanos lo ven y los hermanos dicen, sí, qué bueno que esta pareja cómo trabaja para el Señor, pero eso que ellos están viviendo, ese nuevo matrimonio, ¿será lícito delante del Señor? Y dentro de la iglesia se crea un ambiente de incertidumbre, de debate, de inquietud, porque eso no lo aprueba Dios. Amén. Así que tome en cuenta lo que le estoy diciendo. No se puede tapar un pecado con buenas obras. El pecado no se tapa con buenas obras. La Biblia dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que si tú te has recasado, tú no limpias tu pecado arrepintiéndote. Si tú te has recasado, la única manera de limpiar tu pecado es apartándote. Pero ahorita vamos a entrar ahí, ¿ya? Ahorita vamos a entrar a esa parte en más detalle, con más detalle, ¿ya? Entonces vemos aquí algunas cosas, aleluya, gloria al Señor. Entonces, no solo esto, sino que ya el recasado, miren qué pecados incurre un recasado. Número 1. El recasado o el que se vuelve a casar hace pecar al soltero que se casa con ella. Número 1. 2. Hace pecar al viudo que se case con él o con ella. Si se casa con un viudo, pero es recasado, o sea, ya se casó, está casado, su pareja vive, pero se casa con otro que ahora sí es viudo, lo hace caer a él también. 3. A otro divorciado que se case con él o con ella. Por cualquier parte en que se mire, todo divorciado, aún inocente, comete adulterio. Y si se vuelve a casar, dice claramente ahí nuestro estudio. Entonces, no existe ninguna salida para defender el recasamiento. No existe. Aleluya. Gloria al Señor. Seguimos hacia abajo. Tercera razón, el creyente no puede tomar la iniciativa del divorcio, según Malaquías 2:16. ¿Por qué? Porque el creyente conoce la voluntad de Dios y Dios dice que Él repudia el divorcio.
Por eso tampoco el creyente no se podría divorciar. Alabado sea el Señor. Pastor, pero entonces, ¿qué pasa? Cuando es la otra parte la que exige y la que mete los papeles. ¿O qué pasa en los países donde por ley, cuando tienen un tiempo que no están viviendo juntos, la ley los divorcia automáticamente? No hay problema. La ley te puede divorciar, pero tú sigues casado ante la única y soberana ley que es la del Creador y del que te creó a ti y me creó a mí, que es Dios. Entonces, las leyes pueden hacer lo que quieran porque cada vez las leyes están más corruptas y están más guiadas por el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero la ley que no cambia, que prevalece para siempre, amén, esa ley dice que tú sigues casado. Por lo tanto, el único contexto en el cual usted puede permitir que eso suceda es cuando la otra parte toma la iniciativa. Toma la iniciativa y logró el divorcio, pues ¿qué vamos a hacer? Pero usted sigue casado, usted igual no se puede volver a casar. Porque usted está casado ante Dios. Es decir, que aunque la otra parte tome la iniciativa para empezar un divorcio, usted no puede mover un dedo. Usted tiene que dejar que Dios haga lo que Él quiera hacer y quedarse orando. Así es. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer alguna pregunta por aquí, ¿ya? Dice, Rosy Gut, hermano, yo siendo joven me había casado con un señor que me doblaba la edad. Yo con 19, él con 50. Él era casado, yo soltera. Me casé solo por el civil, dice nuestra hermana Rosy Gut. ¿Cómo ve Dios esto? No vivo con él. ¿Cómo lo ve Dios eso? Bueno, no, de él no me he divorciado, dice ella. Bueno, aquí en la hermana se cumple lo que enseñamos líneas arriba. Creo que ella ya la escuchó. Eso se llama, ¿cómo se llamaba? Bigamia, ¿no es cierto? Bigamia. Ella fue una persona que se casó con un bígamo porque él ya estaba casado. Por lo tanto, él tenía un pacto, ella no. Entonces, hermana Rosy, tú estás libre para divorciarte de esa persona. Tú sí te puedes divorciar de esa persona y, si no te has casado, obviamente, volverte a casar. ¿Ya? Volverte a casar siempre y cuando sea en el Señor. Esa es tu situación, hermana Rosy Gut. Que Dios te bendiga y que Dios te guíe. Pero eso es lo que tú puedes hacer porque ante Dios tú no estás casada. Él ya tenía un pacto por allá y él sigue ligado a ese pacto mientras su esposa de él vive. Si tú siguieras viviendo con ese hombre, tú serías llamada adúltera, hermana que me está escribiendo, ¿no? Porque estás conviviendo con un hombre que ya es casado. Entonces tú estarías en pecado y condenada. Pero, gracias a Dios, te separaste. Obviamente tu matrimonio se tenía que destruir porque aclaro que los matrimonios de esta manera están diseñados para la desgracia y para la destrucción porque Dios no los aprueba. Entonces, por lo mismo eso, entonces tu matrimonio obviamente fracasó, quedas libre, tú quedas libre para volverte a casar, pero te tienes que divorciar por la ley. Tienes que ir a las leyes y formalizar tu divorcio con esa persona que ya estaba casada. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces estamos mirando la tercera razón, que el creyente no se puede divorciar porque él no puede tomar la iniciativa de un divorcio, pues el mismo Dios lo repudia. Dios dice, yo repudio el divorcio. Y en otro texto, en el 7:11 de 1 Corintios dice, y si se separa, quédese sin casar, que ya lo acabamos de leer también. ¿Ya? Entonces, añadimos, parejas no están de acuerdo, no están de acuerdo, no se llevan bien, se pelean y todo lo demás. Todo eso, la única salida para esas relaciones es una separación. Tú por tu lado, yo por mi lado, no un divorcio. Y si se separan, tendrían que quedarse sin casar. Ahora hay un dato más. Hay un dato más aquí sumamente importante. Que el creyente tampoco se podría divorciar porque todo tema que tiene que ver con su matrimonio, estamos hablando de matrimonio de creyentes, ahora sí, ya que es diferente. Entonces, cuando hablamos de matrimonio de creyentes que se han divorciado, se quieren divorciar,
los que deberían resolver ese tema, según la palabra, son las autoridades de la iglesia. Pues la Biblia lo dice, que cuando una pareja de cristianos va ante las leyes públicas a presentar demanda y ya no lo quiero y mire, bueno, eso se llama mal testimonio y el nombre del Señor es blasfemado por esa pareja. Por lo tanto, esa pareja no se podría divorciar. Tendría que tratar de solucionar su problema ante las autoridades de la iglesia, que si no hayan solución, le van a pedir que en todo caso se separen de cuerpo, se vayan uno por un lado y el otro por el otro, y después se vuelvan a juntar si en el Señor si hay perdón y reconciliación entre ellos. Es la única chance que tiene esa pareja. Añado algo más, que lo he visto ya en varias personas. Lo he visto en varias personas. Parejas, escúcheme bien, parejas que están en adulterio, están recasados, los dos, se separan, ellos están de acuerdo que están mal delante de Dios y ellos dicen, sí, estamos mal delante del Señor, pero nos une, por ejemplo, la casa. Tenemos un bien común entre ambos. La casa no es mía, la casa no es tuya, la casa es de ambos. ¿Qué hacemos? ¿Quién se queda con la casa? Algunas parejas, de alguna manera, para salvaguardar sus intereses de sus propiedades, en lo que hacen es siguen conviviendo bajo el mismo techo. A veces no es la casa que los une, sino son los hijos. Y ellos se dan cuenta de nuevo y dicen, no, está bien, nos separamos de cuerpo, pero seguimos viviendo en la misma casa. Ahí viene una pregunta que yo hago y yo mismo voy a responder. Aleluya. ¿Eso está bien? Eso está bien que una pareja que entendió que están en adulterio y se separan, sigan viviendo bajo el mismo techo, en la misma casa. La respuesta, yo creo que todos la daríamos, ¿no? Es no, no y no. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una separación, que la pareja entiende que están en pecado, ellos ya no son más pareja. No hay nada que los una. Por lo tanto, tienen que tú por tu lado y yo por el mío. Número uno, por testimonio. Peor si son creyentes. Por testimonio. Número uno, testimonio. Número dos, porque somos carne. Es decir, los dos viviendo bajo el mismo techo. No vaya a ser un día de invierno en que ella esté toda friolenta, sentadita en el mueble. Él entra a la casa, ya fue su marido, le dice, te doy un abrazo para calentarte, y al final terminan nuevamente en el cuarto, porque ya han sido marido y mujer. Ellos es muy probable que puedan caer. Si la pareja descubre que están en pecado y toman la decisión de divorciarse, gloria a Dios, pero tienen que separarse totalmente, irse cada uno por su lado. Y si tienen algún bien común, lo tienen que vender, o tienen que hacer algún tipo de acuerdo para que ese bien entonces o sea mitad en el dinero o hagan algo, pero no pueden vivir bajo el mismo techo. Uno de los dos tiene que irse. Si no, le cuento porque lo he visto, siguen bajo maldición, porque no están haciendo las cosas completas tal y como Dios lo está ordenando. Aleluya. Claro. Leemos un comentario aquí del hermano, su canal está como Dios, verdad, Dios, luz, verdad, justicia, ¿no? Que dice, no se puede casar porque, claro, la Biblia dice que para ser pastor tiene que ser marido de una sola mujer. Y no solamente por el causa del ministerio, sino también por causa de su salvación. Porque si es una persona recasada, se va al infierno, mi hermano. Esto es así, yo lo estoy diciendo clarito, con todas sus letras, para que usted tome su decisión hoy, lo que usted vaya a hacer con su vida. Porque yo no quiero que usted se pierda. Y yo creo que usted tampoco se quiere perder. Así que lo estoy poniendo fuerte para que hoy día mismo, si usted está en esta condición,
usted se corrija y Dios te ayude, y sé que Él te va a ayudar porque Él no quiere que usted se vaya al infierno. Y si los pastores te han dicho, no, mentira, hermano, de nuevo, analícele sus vidas y le garantizo que le descubrirá alguna espina en sus vidas por la cual Él está permitiendo que usted incurra en tan horrible y espantoso pecado. Así que tenga cuidado. Aleluya. Cuarta razón para el divorcio, Dios. La cuarta razón vendría a ser Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el ejemplo. No se olvide que cuando Dios habla de matrimonio, el más grande ejemplo lo da Él. Efesios 5:32. El Señor habla de la relación entre un hombre y su esposa. Él dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿por qué Dios es tan celoso cuando hablamos de matrimonio? Porque es el único tema en la Biblia con el que Dios se identifica. Dios se identifica con su iglesia como marido y nosotros la iglesia como esposa. Piense conmigo, si el matrimonio es una tontería que Dios permite que se rompa y se vuelva a armar y se vuelva a romper y se vuelva a armar, ¿por qué Dios dice que así como Cristo amó a la iglesia, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas? Añado y pregunto, ¿no somos nosotros los creyentes muchas veces quienes hemos traicionado, le hemos mentido, hemos fallado, nos hemos perdido? Pregunto, ¿por esos pecados Dios nos ha desechado? ¿Se ha divorciado de nosotros cuando le hemos fallado? ¿O ha tenido misericordia? Pues Él mismo lo dice, que si tú no perdonas, Él no te perdonará. Eso significa que Dios nos enseña en su propio carácter la profundidad del matrimonio. Es irrompible. Escuché un pastor, este pastor mexicano, que se pone peluca, ya creo que todos saben quién es. Me reservo el nombre. Pero esta persona dijo que el más grande ejemplo de que Dios permite el divorcio es Dios con Israel. Y él dice que Dios se divorció de Israel. ¡Qué tontería!, dije yo. Dios nunca se divorció de Israel. Porque si Dios se divorciara de Israel, ¿para qué va a venir Cristo entonces por segunda vez? Cristo no vendría, mi hermano. Porque entonces cuando la iglesia sea arrebatada, entonces ya todo el pueblo de Dios estaría arriba. Y no tendría Dios ningún motivo más para venir. Pero si Cristo viene, Dios viene por Israel. Lea su Biblia. Dios viene por Israel. Romanos 8 lo dice claramente. Que Dios no rompió jamás su pacto con su pueblo, Israel. Su pacto con ese pueblo sigue vigente. Porque un pacto no puede ser roto. Las promesas que Dios le hizo a Abraham. ¿Abraham de dónde era? Isaac, David, el pacto de David, el nuevo pacto. ¿Esos pactos que Dios los rompió cuando Israel pecó? En ninguna manera. En ninguna manera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no rompe su pacto. Pero vamos a demostrar con la Biblia en el 9. Versículo número 21. Aleluya. Versículo 11 dice que el título es, ¿no?, elección de Israel. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabanzas al Rey. 21 ya. No, ahí está. Acá está. En el 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. En el versículo número 23. 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia
que Él preparó de antemano para gloria. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Entonces, Dios jamás rompió su pacto con Israel. Su pacto sigue vigente. Él nunca se divorció de Israel, como lo enseñan algunos herejes y falsos ministros, que son falsos ministros al enseñar esas cosas. Entonces, para justificar sus recasamientos de ellos. Ese es el problema. Que si usted va a consultar, usted entra a YouTube y usted pone, ¿puede el cristiano volverse a casar? Usted encuentra multitud de mensajes. Y como muchos se van inmediatamente a los mensajes de los falsos, de estos pastores que predican muchas cosas bien, pero muchas herejías también predican. Y comienzan a estudiar esos mensajes y justifican ahí su pecado. De nuevo, mire la fuente que está trayendo ese mensaje. Dios invalidaría su carácter si Dios permitiera el divorcio. Yo no me atrevo a decir que si Dios permitiera el divorcio, no sería Dios. Porque entonces el día que yo le falle a Dios, Dios me desecharía. Y el día que yo le agrade, Dios me vuelve a recibir. No, mi hermano. Dios no rompe su pacto conmigo, aunque yo le haya fallado. Porque sus pactos son eternos. Él no cambia. Y Dios tiene el mismo criterio cuando habla del matrimonio. Nadie lo puede romper. Nadie. Nadie lo puede romper. Nadie. Ahora alguien se agarra y dice, pastor, pero en el Antiguo Testamento, ¿por qué Moisés permitía? De nuevo, estamos mirando la ley que ya caducó, que es la ley del Antiguo Testamento. No nos basamos en esa ley, para empezar. Pero después añado que nunca Dios estuvo de acuerdo con eso tampoco. Nunca Dios estuvo de acuerdo con eso. Y eso hizo tropezar multitud de veces a Israel. Pastor, ¿y por qué David tuvo varias esposas? Él puede haber tenido 30 esposas. La pregunta es, ¿Dios lo aprobó? ¿Qué pasó cuando David le falló a Dios con este tema? ¿No pagó las consecuencias? ¿Y qué pasó con Salomón, que tuvo 1000 esposas? ¿No cosechó las consecuencias? ¿Y Sansón? ¿Y el rey Acab? Entonces, si en la Biblia vamos a encontrar casos de hombres que infringieron la ley de Dios, pero no significa que Dios justificó a aquellos hombres por infringir su ley. Ellos cosecharon la consecuencia de su pecado. Y usted lo ve claramente en la palabra del Señor. Abraham en su historia tuvo una sola mujer. Una sola mujer. Abraham en su historia. Se llamó Sara. Cuando Abraham llegó a Egipto tuvo miedo. Y negó que tenía a su esposa. Y mintió. Y le dijo a Faraón, no es mi esposa, es mi hermana. Al día siguiente Faraón la tomó como esposa. ¿Qué hizo Dios? Dios aplaudió al Faraón y dijo, no, está bien, tú puedes tomar la mujer de otro. Dios le cayó encima con una multitud de pestes al Faraón. Y le dio a Abraham su mujer de regreso. No le dio a otra mujer. Le dio su propia esposa de retorno. Porque era su única mujer, la mujer de su pacto. Cuando Sara más adelante se desespera y no puede tener hijos y le dice a Abraham, Abraham, júntate con mi sierva. Todavía no había ley, ojo, todavía no había ley. Júntate con mi sierva. Aunque no había ley, Dios todavía sigue juzgando el matrimonio. Mire, y Sara le dice, júntate con mi sierva. ¿Qué hace Abraham? Como decimos, ni corto ni perezoso, tomó a Agar y tuvo sexo con ella y ella concibió. Todo lo demás. ¿Dios aprobó esa unión? No, le cayó la mano de Dios. Y Ismael, el hijo del pecado, ahora era enemigo de Isaac. Y ahora el pleito que tienen los árabes con los judíos es por esa unión. Entonces, el que Dios permita que nosotros hagamos cosas que no están conforme a su palabra y no nos mate rápidamente en el momento que hayamos cometido el pecado, no significa que Dios justifica el pecado que hayamos cometido. Por el contrario, lo va a juzgar con toda la severidad del caso, porque Dios no puede ser burlado. Así que tome en cuenta lo que estoy hablando. Que Dios permita no significa que Dios aprueba. Que Dios permita
es porque Él sabe que va a tratar contigo. Y si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. Que Dios aprueba es que su palabra lo respalda. Su palabra lo respalda. Entonces, Dios aborrece el recasamiento por su propio carácter, porque Él es santo, porque Él mismo se pone como ejemplo de matrimonio con nosotros, la iglesia. Si el matrimonio fuera un zapato viejo que me puse y ya no me queda, y luego me lo quito y lo aviento a la basura, o porque no funcionó, no funcionó, tú te vas por tu lado y yo por el mío, entonces el mismo Dios no tendría autoridad para enseñarme nada. Pero justamente ahí recae la autoridad de Dios, que Él es santo y Él santifica el matrimonio. Así que de nuevo vuelvo y le repito, el matrimonio es irrompible. Nadie lo puede romper, nadie lo puede separar. Y al que mete la mano en la pareja para divorciarla, para hacerle el trámite, maldito es delante de Dios, porque se está dejando usar por el diablo para destruir un hogar que Dios puede restaurar. Ayer estaba mirando un testimonio, era el testimonio del hermano, déjeme ver si lo encuentro aquí, algo de Jerry, es un escritor, era un evangelista del año 1800 y resto de años, ¿no? Y este evangelista, él cuenta su propio testimonio, él se había recasado, hermano, pero le quedó la inquietud. Y se había recasado porque en su tiempo muchos maestros decían que sí se podía volver a casar. Dios trató con él durante 18 meses, haciendo la historia corta porque es un libro, y tuvo que dejar a su mujer y volver nuevamente a quedar solo, porque Dios no aprueba el divorcio y recasamiento delante de Dios. Aleluya. Entonces, vamos a terminar. Si tienen alguna pregunta más, para terminar, vamos a ver. Sí, hay comentarios. Son más de 200 personas ahorita, gracias a Dios, en vivo. Están junto con nosotros. Dice Jairo Flores, pastor, fíjese que he conocido personas que están casadas por segunda o tercera vez y en iglesias les han dado oportunidad de servir, pero en otras no. ¿Qué puede hacer una persona en estos casos? Que el hombre es el que sabe de la Biblia, tiene sabiduría para enseñar a otros y pide servir, pero le dicen no por su situación. La pregunta clave es, ¿qué puede hacer un hombre con la sabiduría si ya no puede enseñar a nadie? ¿Sentarse nada más y esperar morir? No, es que aquí hay algo, hermano. Es que no es la solución. Bueno, si es que esa persona no se quiere arrepentir y quiere seguir en su pecado, pues en la iglesia no tiene parte ni suerte. Esa persona puede salir a las calles por su cuenta, llevando volantes y repartiendo tratados y hablando de Cristo a quien quiera. Pero en la iglesia, yo como pastor, sinceramente, no tendría parte ni suerte en el ministerio. Tampoco lo bautizaría. Ojo, estoy siendo claro y sincero para que usted vea, no lo bautizaría, aunque la persona tenga el dinero que tenga y quiera ofrendar todo lo que quiera ofrendar, no lo bautizaría. ¿Por qué? Porque hacer frutos dignos de arrepentimiento. La persona tiene que haber hecho ese fruto de que se ha arrepentido de ese pecado. Eso significa haberse separado de la persona con la que está viviendo en adulterio. Si no es así, en vano estoy bautizándolo, porque si se muere con todo bautismo, se va a ir al infierno. Si se bautiza, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. Pero sigue el pecador siendo pecador ante los ojos del Señor. Por lo tanto, es en vano que se le bautice. Esa persona, repito, necesita arrepentirse y apartarse. Y acá comienzo a contestar algunas preguntas también interesantes, ¿no? Como esta que me han hecho. Entonces, ¿esa persona qué tendría que hacer, pastor? Esa persona tendría obviamente que arreglar su situación, si es que quiere servir en la iglesia. Y si no, ya es su problema. Repito, ella puede salir a la calle a predicar porque nadie lo va a atar.
pero en la iglesia no va a tener parte ni suerte, por lo menos en una iglesia verdadera. Si se va a una iglesia chueca de estas que abundan, especialmente en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en la Argentina, hasta acá en el Perú, hasta de pastor lo van a poner. Lo triste es que una persona sin testimonio, ¿qué le va a enseñar a usted? Ahí está la pregunta. ¿Qué le puede enseñar a usted a una persona que, si, como dijo el Señor, que no puedo cuidar ni su propia casa? ¿Cómo va a cuidar de mí? ¿Cómo va a cuidar de mi familia? ¿Qué me va a enseñar a mí? ¿Qué me va a enseñar a mí un pastor recasado? En los Estados Unidos abundan. Dejan a la esposa, agarran a la secretaria. Dejan a la esposa, agarran a la hermana. Evangelistas recasados, son una vergüenza. Dejan a la esposa y se meten con otra. Van a una campaña, salen del hotel y se van a los hoteles a tener sexo allá con las mujeres, hasta con rameras. Y luego suben al púlpito que dice que a predicar. Entonces, eso abunda y Dios lo sabe muy bien. Pastor, ¿y por qué lo permite? Porque Dios lo sabe. Y lo permite dando tiempo a que esa persona se arrepienta. Pero llegará el día en que tendrá que pararse delante de Dios. Y ahí no habrá excusa. Ahí no habrá excusa. Ahora, cada caso tiene su esencia y tiene su discernimiento en la palabra del Señor. Y definitivamente no podemos juzgar todos los casos con la misma vara. Yo le voy a dar algunos casos que yo personalmente, y puedo decirlo basándome en la palabra, ya he hablado de eso, yo puedo entender que eso no fue un matrimonio unido por Dios. Usando un poquito la lógica y el discernimiento. Por ejemplo, número 1, se casa, es obligada a casarse. En el mundo se acostumbra mucho eso. De repente hasta es una niña y cayó con el enamorado y los padres a los palos y a los golpes los casan. Porque hasta de repente salió embarazada, ¿no? Y no quiero ni saber y que tú te cases. ¡Ay! No, mamá, pero yo no estoy segura. Y te casas y la vergüenza que estás poniendo el apellido. Y algunos hasta la hacen abortar. Y también eso pasa en la iglesia. Y lo casan a la mala. Yo respondo porque yo entiendo que eso no los juntó el Señor. Yo entiendo que ese fue un matrimonio arreglado, un matrimonio a la fuerza. Y eso Dios no lo selló con pacto. Dios sella con pacto cuando las dos partes están en todos sus sentidos, en toda la lucidez de sus sentidos. Por eso dicen que acá en Perú, por lo menos, la ley dice que una persona que tiene un problema psicológico no se puede casar. Y no sé cómo será en tu país, pero acá hay esa ley. Porque la persona para casarse tiene que estar con toda su lucidez psicológica, en su mente, mental. Entonces, si una niña o un niño, adolescente o persona fue obligada y por miedo fue a casarse, no los juntó el Señor. Ese fue un matrimonio arreglado. Fue un matrimonio en que los padres lo unieron y no el Señor. Ahí se entiende que ese matrimonio no los juntó el Señor. Por lo tanto, ahí sí yo entendería que hubiese un divorcio y un nuevo matrimonio. Repito, quiero ser claro, porque es el caso, por ejemplo, en los países árabes. No sé si usted ha visto los videos, las noticias. Niñas de 12 años que son obligadas a casarse con hombres de 40 y los obligan y la fuerzan a tener sexo, ¿no? Y algunas mueren desangradas. Entonces, ¿cómo yo voy a juzgar eso como que Dios los juntó? Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque no los juntó el Señor.